Saludos. En este video vamos a ver el manejo básico del software Topo 3. Para ello hemos generado previamente unos cálculos para obtener las carteras y se ha dado el acomodo de esas carteras. Por ejemplo, para hacer el dibujo o el esquema en Excel se dio este acomodo, como se puede apreciar por aquí, que solo se enlazaron los datos ya calculados. Y para hacer o para pasar los datos a Topo 3 le damos este acomodo, lo que se conoce como un formato de información. Para Topo 3 vamos a trabajar este formato: punto, norte, este, cota y descripción o identificador, como lo quieran llamar. Identificador. Lo único que se ha hecho es enlazar los datos calculados, ordenarlos y agregar una descripción o un ID. Entonces, inicialmente vamos a ejecutar Topo 3. Nos encontramos con esta interfaz en donde vamos a dar clic en proyecto nuevo. Entonces ya tenemos la interfaz principal del programa. El fondo del dibujo se puede cambiar dando clic derecho, fondo del dibujo, y puedo escoger rápidamente estos tres colores. Si quiero un color especial, pues ya tengo que ir al menú de configuración, como está por aquí. Vamos a cambiar el fondo. Y por acá tenemos los menús del programa. Y por acá los iconos o los accesos rápidos. En la parte inferior tenemos los iconos de rastreo, el menú de capas, la creación de capas, y los iconos o herramientas para encender o apagar capas, para aislar o desaislar capas. Lo mismo para bloquear y desbloquear capas. Entonces, con la cartera ya creada, ya organizada, selecciono mis datos. No voy a tener en cuenta el encabezado, solo mis datos. Doy clic derecho, copiar, y en Topo 3, clic derecho, pegar información del portapapeles o control V. Me aparece esta ventana en donde voy a elegir la opción múltiples objetos, coordenadas o polilíneas. Selecciono el tipo de objeto, coordenada, selecciono el formato de información. Solo dar clic en la flecha y buscar el formato adecuado. El separador de datos va a ser tabulador porque los datos los traigo desde Excel, y el separador decimal ya depende de cada computador, de la configuración regional de cada computador. Para mi caso en particular tengo que el separador decimal es punto. Por lo tanto, aquí en Topo 3 también aparece esa condición. Le voy a dar clic en muestra, me organiza los datos, y finalmente le doy clic en cargar coordenadas. Entonces tenemos 14 puntos y por aquí están ubicados. Para visualizarlos vamos a dar estilo y formato a esos puntos. Voy a dar clic derecho, seleccionar todos los objetos. De nuevo voy a dar clic derecho, modificar propiedades. Y vamos a manejar estas partes de aquí por ahora. Entonces, la imagen del punto, el texto, la etiqueta de ese punto y la escala. Entonces voy a elegir que la imagen del punto sea una X, que la etiqueta o el texto que se presente por ese punto sea el ID, y que la escala de la etiqueta sea 2 unidades y el texto 2 unidades. Esto es variable, depende del plano. Le doy a aceptar. Verifico los cambios, presiono escape, por ahí están los puntos. Entonces vamos a ir a darle primero el acomodo a las capas. Al importar estos objetos, si me voy a esta parte de acá, al menú de capas, pues se organizaron por capas. Entonces puedo seleccionar todos los objetos y cambiarles el color. Por ejemplo, aquí selecciono. Donde dice capas seleccionadas, voy a darle clic en color de capas seleccionadas. Y quiero que todos los puntos, por ejemplo, tengan el color azul. Entonces le doy a aceptar. Miren que automáticamente se ha modificado.
Si le doy a aceptar, pues puedo apreciar los cambios. Si me acerco, si doy zoom, las herramientas de zoom las puedo manejar desde el mouse, scroll del mouse o la ruedita del mouse, o desde por aquí, desde estos iconos. Entonces está lo que yo pedí, ¿no? La etiqueta del punto y la marca que seleccioné, que fue una X. Vamos a crear unas capas. La primera será la capa de linderos. Me voy al menú de capas y selecciono una celda vacía y escribo el nombre de la capa, por ejemplo, lindero. Lindero del lote. Quiero que tenga un color rojo, que tenga un grosor de línea de 2. Entonces voy modificando de acuerdo a mi necesidad. Le doy a aceptar. Ahora selecciono esa capa. Miren que en la parte inferior está el objeto o la capa por defecto. Despliego en la flecha y selecciono la capa en la cual quiero dibujar. En este caso la que acabé de crear, lindero. Ya queda por defecto y voy a crear una polilínea o un objeto polilínea. Me voy al menú crear, polilínea. Activo el rastreo de vértices en la parte inferior izquierda. Dando clic en el icono, debe ser el único que queda activo, o presionando la tecla B de vértice. Entonces comienzo buscando los deltas. Delta 1, clic. Busco delta 2, le doy clic. Me muevo buscando delta 3, clic. Y ese movimiento lo puedo hacer con esta manito que está aquí, desplazar. Y quito la manito, clic, desplazar. Quito, desplazar, doy clic. Y como tengo una poligonal o un lindero cerrado, puedo darle clic al punto o puedo presionar la tecla C de cerrar. Si vemos por acá en la parte inferior nos muestra esa información. Si quieres cerrar, presiona la tecla C. C de cerrar. Enter para finalizar el comando o la herramienta y ya he dibujado el lindero. Ahora a ese objeto le puedo generar un estilo también y un formato. Para eso voy a utilizar este icono de propiedades del objeto. Doy clic en el icono, doy clic en el lindero que acabé de crear y puedo asignarle un nombre, una descripción, por ejemplo lindero del lote, el número del lote, por ejemplo 01. Voy a decirle que me muestre con un estilo de línea que sea raya punto. Puedo escoger entre las opciones que están aquí. Y adicionalmente que me genere una información adicional. Es que me muestre las distancias o las acotaciones de ese lindero. Le doy a aceptar. Y si me acerco por aquí, miren que ya quedó acotado. Solo quedaría es cambiar la escala de trabajo, pero ya todo quedó acotado y la línea es una línea raya punto. También puedo asignarle a ese lindero que me genere un sombreado. De la misma manera busco el botón propiedades de objeto, le doy clic, presiono el lindero y para generar un sombreado la única condición es que esa polilínea sea una polilínea cerrada. Cumplimos con esa condición, le doy clic y voy a buscar la opción de relleno. La activo y selecciono el color. Entonces, por ejemplo, quiero que ese lote me muestre un relleno de un color como el que está aquí. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Miren que ya quedó esa condición. En este icono le puedo dar refrescar para organizar ese objeto. Y por acá pues me va a mostrar los puntos que ya tengo. Entonces ya ha quedado una condición de relleno, sombreado, un tipo de línea, un estilo de línea y una acotación. Ahora quiero que se vea esa acotación. Pues voy a darle en el menú de configuración, clic derecho, configuración. Voy a buscar la parte de escalas y en escalas voy a buscar dibujo.
Voy a decirle que los textos en planta me los muestre exagerados 2 veces o 3 veces. Ensayemos con 3. Le doy a aceptar. Regreso a mi dibujo en topo 3. Y miren que se puede apreciar. Si es muy excesivo el valor, pues vuelvo a configuración. Clic derecho, configuración. Escalas, dibujo. Y digo 2 veces. Le doy a aceptar. Regreso a topo 3. Y así voy buscando lo que sea ideal. Entonces por ahora voy a dejar el sombreado, voy a dejarlo oculto. Entonces vuelvo al menú propiedades de objeto, toco el lindero y oculto ese sombreado de ese relleno. Pero ya está hecho. Lo segundo es, vamos a generar las curvas de nivel sobre este plano. Puedo generar alineamientos de apoyo, volverlos líneas de quiebre y generar curvas de nivel, o de manera rápida y aproximada voy a generarlo solo con los puntos. La primera condición es que las curvas de nivel solo se dibujen al interior del lindero. Entonces para ello en el botón propiedades de objeto toco lindero, le digo que esa línea sea una línea de límite. Entonces activo área sin triangulación externa, o sea que al exterior no me dibuje nada. Y doy a aceptar. Ahora sí, me voy por acá donde dice modelo digital. Le doy triangular e interpolar, curvas de nivel. Guardo el proyecto. Y configuro los parámetros. Entonces, estos parámetros se configuran y van a la par, dependen del tipo de proyecto. Para este proyecto ya se ha ensayado y el valor es 150, 160 metros, 180. Los dejo iguales. Y por acá voy a generar la separación entre curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, quiero que las curvas de nivel estén cada 50 centímetros. Escribo 0.5 y presiono Enter y automáticamente se va a configurar la curva de nivel principal o maestra. O sea, la que lleva otro estilo y otro color y lleva el acotado. Doy clic en la opción triangular e interpolar. Y miren que ya se ha generado ese proceso. De este botón puedo encender o apagar estos triángulos que se ven o se visualizan. Y de este botón las curvas de nivel. Enciendo o apago triángulos. Y enciendo o apago curvas de nivel. Enciendo o apago triángulos. Enciendo o apago curvas de nivel. Y ya se ha definido, digamos, el comportamiento o el análisis del terreno. Ahora queremos agregar, digamos, a este lote, queremos agregarle información como el nombre de los colindantes, los textos. Quiero agregarle de pronto otros dibujos, que una carretera, de pronto una construcción, de pronto una zona de bosques. Entonces, tengo que manejar, digamos, otro tipo de objetos. Entonces, inicialmente vamos a crear las capas para esos objetos. Vamos a crear, digamos, una construcción. Vamos a colocarle el color magenta. Vamos a crear, por ejemplo, un río. Vamos a colocar el color azul. Vamos a crear una zona de vegetación o de bosque. Color verde. Vamos a crear, puede ser una carretera. Y que tenga un color gris. Ya creo las capas, le doy a aceptar. Y comienzo a crear de acuerdo a la necesidad. Entonces voy a cambiar de capa, voy a crear primero la construcción. Construcción, aquí tengo que editar el nombre. Crear polilínea. Y voy a simular que por aquí hay un edificio. Entonces comienzo a crear una vista en planta de ese edificio. C para cerrar. Voy a crear, por ejemplo, una carretera.
selecciono la capa de carretera, crear polilínea, y por aquí voy a crear una carretera. Digamos que va a ser más o menos así. Voy a desactivar el vértice. Entonces por aquí, que venga por aquí. Y C para cerrar. Voy a crear el río. Selecciono la capa de río. De pronto el río viene por acá. Entonces crear polilínea. Y solo voy a comenzar a dar clic. Clic, clic. Dándole como una forma especial a ese río. Esto es de manera esquemática. C para cerrar esa polilínea. Como ya lo acabamos de ver, pues podemos generarle sombreados. Entonces, botón propiedades de objeto, toco el río, relleno, y va a ser un relleno azul. Toco la carretera y va a ser un relleno, por ejemplo, de un color gris, puede ser. Toco la construcción y va a ser de un color cercano al magenta. Estoy tomando colores al azar. Ya se han creado rápidamente esos objetos. Ahora vamos a crear los textos. Los textos, los bloques, los círculos, las imágenes se van a crear de la misma manera, con un único objeto que se llama crear nodo, el objeto nodo. El nodo me va a dar un texto, me va a dar un círculo, me va a dar una imagen, me va a dar un bloque. Entonces, por ejemplo, doy clic en nodo. Si quiero crear un texto, con el comando activo, como lo vemos por aquí, el comando nodo activo, presiono la tecla T de texto. Entonces ya puedo escribir. Entonces aquí va la carretera, por ejemplo. Que tenga, por ejemplo, 20 unidades. Le voy a aceptar y donde dé clic me va a colocar ese texto. De pronto no me gustó el tamaño de letra, entonces presiono T de texto y la cambio. Por ejemplo, quiero que sea más grande, 50 unidades. Donde le dé clic me coloca el texto. Ahora quiero cambiar aquí para escribir que es un edificio. T de texto, cambio la letra de edificio. Doy a aceptar y donde dé clic me va a colocar el texto. Quiero cambiar, presiono T de texto, río, y donde le dé clic me va a colocar la palabra. Por acá iba a ser una zona de bosque, entonces escribo, donde le dé clic me va a colocar la palabra. Enter para finalizar. Selecciono lo que está mal y suprimir para borrar. ¿Qué es lo que se puede establecer rápidamente? Que cada texto no corresponde a su capa. Entonces, por ejemplo, selecciono carretera y lo paso a su capa de carretera. Selecciono edificio, lo paso a su capa de construcción. Selecciono bosque, lo paso a su capa de bosque o de vegetación. Y río, pues sí está en su capa. De esa manera, pues ya puedo crear esa condición de los textos. Ahora vamos a colocar los árboles. Entonces, les decía que es el mismo procedimiento. Vamos a crear nodo y voy a darle clic donde quiero colocar un árbol y me aparece esta ventana. Ahora quiero que ese nodo tome una condición especial, que tome un bloque. Entonces, miren, puede tomar estas condiciones y acá puede tomar la figura del bloque. Pues para los bloques, pues debo cargarlos. Entonces, si se dan cuenta, le doy clic aquí porque si despliego no existe ninguno. Entonces le doy clic en este icono y los cargo. Le doy opciones, importar bloque de topo 3. Quiero cargar los árboles, selecciono los árboles uno a uno o todos al mismo tiempo. Le doy abrir y aquí están. Este es el árbol 10, el árbol 2, el árbol 3. Así tienen los códigos. Entonces le doy guardar bloques y le doy salir. Ahora si despliego aquí, miren que ya me aparecen. Por ejemplo, quiero colocar el árbol 2. Entonces ese punto de aquí va a tomar la forma de bloque. Adicional, le voy a crear la escala, se la voy a mejorar. Entonces factor de escala dice 1. Si quiero que sea visible, la modifico. Por ejemplo, ¿qué pasa si es 20?
Le doy a aceptar. Verifico que esté en la capa antes de darle a aceptar. Por aquí estoy en la capa que no corresponde. La capa debe ser vegetación. Y le doy a aceptar. Y miren que por ahí está el árbol. Enter para finalizar. De esa manera puedo ir creando los bloques. Si requiero editar, pues doy clic en el botón propiedades de objeto, toco el bloque y le cambio la escala, que pasa si es 50, por ejemplo. Miren que ya se aprecia mejor. Y así voy repitiendo procedimiento, agregando cada uno de los bloques. De manera rápida puedo dar clic derecho, seleccionar el bloque, lo selecciono, le doy clic derecho, copiar, miro en la información que me muestra el programa, un punto base, voy a darle clic en el centro de ese bloque y donde le dé clic me va a replicar o me va a pegar esa información. Entonces voy creando esa serie de bloques. Entonces rápidamente se ha creado el bosque. Enter para finalizar. Entonces utilicé el comando copiar, utilicé el comando nodo y le inserté un bloque. Entonces vamos a aplicar las herramientas para finalmente también colocar el texto del lote y la información del área. Entonces a este plano le falta de pronto la ubicación o el bloque de norte. Entonces volvemos a repetir el procedimiento, crear nodo, quiero colocar el bloque de norte aquí, le doy clic, voy a buscar los bloques, opciones, importar bloque de topo 3, busco el que dice norte, uno o los selecciono todos al mismo tiempo y le voy a abrir y voy buscando cuál es el que más me gusta, o sea, como a mi necesidad, norte 1, norte 2, norte 3, 4, 5, 6, 7 y norte 8. Le doy guardar, le doy salir y busco norte. Entonces, por ejemplo, norte 8, la escala digamos que también va a ser de 50 y la capa va a ser, por ejemplo, la capa de construcción. Le voy a aceptar. Y ya quedó referenciado la dirección de trabajo, el norte. Entonces agregamos los textos. Entonces lo primero a conocer es el valor del área. Esa información se extrae, puede ser de las carteras, como ya están los cálculos realizados. Lo puedo tomar de aquí, crear un texto y colocarle ese valor. O lo puedo mirar desde topo 3. Vamos a hacerlo de las dos formas. 27.560.095. Vamos a crear un texto. Entonces me voy a la capa del lote del lindero, creo un nodo de texto y escribo área total 27.565. Vamos a revisar 27.560.095. metros cuadrados. Le doy a aceptar y donde ubique ese texto pues es donde va a quedar esa información. Listo. Se puede mover. Entonces de pronto si estos puntos ya saturan el plano, los puntos que cargamos desde Excel, pues apago la capa, ¿no? Entonces voy a capas, busco esos puntos que eran delta 1, delta 2, delta 3, 4, 5, foco, capas seleccionadas y ocultar. Y por acá me quedan dos abscisas, la abscisa 50, 100, capas seleccionadas, ocultar. Le doy a aceptar y miren que ya va quedando un poco más limpio. Entonces selecciono ese bloque, si me aparece este nodo, con clic sostenido lo puedo desplazar. Si el texto está muy grande, entonces ya queda es darle en el botón propiedades de objeto y cambiar la altura de ese texto, por ejemplo que le tome la mitad de esa altura, entonces 0.5 en escala, factor de escala 0.5, le voy a aceptar. Si aún sigue siendo muy grande, entonces comienzo a reducir desde ahí, no 0.25, le voy a aceptar. Entonces así voy actualizando ese texto. Si definitivamente de pronto
se hace o se complica desde ahí. Entonces selecciono el texto, suprimir y vuelvo a crear el nodo. Entonces nodo, texto, y que no sea de 50 sino de 20, por ejemplo. Aceptar, donde le dé clic me va a ubicar. Entonces ahí está. Selecciono mi texto. Bueno, si sigo dando clic sin finalizar me van a aparecer varios textos, ¿no? Entonces ahora ahí está mi texto. Le puedo cambiar el estilo de texto, botón propiedades de objeto, toco el texto, aquí me aparece el texto que tengo seleccionado y le digo que el tipo de letra sea otro. Entonces le doy clic y selecciono mi tipo de letra, el que más me guste. Le voy a aceptar y miren que se va dando un estilo y un formato distinto de ese texto. Y así sigo colocando todos los textos. Entonces la información de quién está haciendo el plano, de quién hizo el levantamiento, del área, del perímetro, de los colindantes, hasta lograr un plano topográfico completo. Hemos manejado capas, objeto polilínea, hemos manejado bloques, hemos manejado textos, hemos manejado sombreados o rellenos. De aquí solo queda pues generar ya el plano para impresión, acomodar los rótulos. Y el último paso será pues para dar ese acomodo, dar clic derecho, exportar a AutoCAD. Cuando exporto a AutoCAD lo genero en 2 dimensiones, confirmo el proceso y espero a que se ejecute el programa. Entonces a veces no se ejecuta el programa porque digamos el tipo de archivos no está ligado a AutoCAD. Entonces deberé primero ejecutar AutoCAD y buscar el archivo desde AutoCAD. Por eso siempre debo guardar el archivo y miren, aquí está. Lo que acabamos de hacer en Topo 3 ya lo tengo en AutoCAD para acabar de mejorar o modificar ese plano. Entonces por aquí tenemos esa condición o esa interacción que existe entre Topo 3 y AutoCAD. Entonces esto ha sido todo por este video, el manejo básico o la condición inicial para manejar Topo 3. Muchas gracias por su atención.